La lección de hoy se llama Las marcas del discipulado. ¿Cómo se llama la lección? Las marcas del discipulado. Teodoro Roosevelt dijo una vez: nunca ha habido un hombre que haya vivido una vida fácil cuyo nombre valga la pena recordar. Teodoro Roosevelt dijo una vez que nunca ha habido un hombre que haya vivido una vida fácil cuyo nombre valga la pena recordar. Por cierto que cuando el Señor Jesús nos llama a ser sus discípulos, no nos llama tampoco a una vida fácil. Y precisamente el curso que estamos estudiando se llama El alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. Vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 38 y 39. Mateo 10, 38 y 39. Recuerden, el tema de la lección hoy es las marcas del discipulado. Versículo 38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Muchos dicen seguir a Jesús. Muchos afirman que son sus discípulos. Y muchos también lo han dicho, pero en estos versículos nuestro Señor Jesucristo definió la prueba de lo genuino. Esta es la marca de un verdadero seguidor de Jesús. Leemos otra vez el versículo 38: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor Jesús muchas veces habló del mensaje de lo genuino, pero parece ser un mensaje que la iglesia cristiana de hoy muy frecuentemente ha pasado por alto. El Señor Jesús hizo repetidamente una comparación entre los verdaderos discípulos y los falsos, entre lo real y lo falso. Para el Señor Jesús esto era esencial. Por eso habló frecuentemente también de la salvación genuina en oposición a una fachada de salvación. Mateo capítulo 5, unos capítulos atrás donde estábamos, ahí en el versículo 20, el Señor dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a brincarnos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5, y dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y de ahí nos pasamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, y dice: por lo cual Filipenses 3, 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque regresamos allí a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo se enfocó aquí en la justicia fingida de los fariseos. Ya vimos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo
Allí habla de la puerta angosta, que solo unos pocos la encuentran. Y más adelante el Señor Jesús concluyó con la parábola del que construyó su casa sobre la arena movediza y del que la construyó sobre la roca sólida. ¿Cómo se llamó la lección pasada de nosotros? La roca de la verdadera fe. ¿Cuál es la roca de la verdadera fe? La palabra de Dios. Fíjense que esta semana estuvimos en Chiquilistán trabajando y tuvimos una lección muy práctica porque aplicamos lo que habíamos aprendido el lunes pasado. Empezamos a acabar para poner cimientos de lo que será el templo de Chiquilistán y por encima estaba bien suavecito, la paleábamos bien a gusto. Pero cuando llegamos como a un metro, apareció lo duro. El pico apenas entraba. ¿Cómo se llama esa tierra, Alfredo? Pepetate. Dura. Habíamos de cavar ¿cuántos centímetros más? ¿Otro metro? 50 más. Otro medio metro. Y sí que sudamos la gota gorda. Regresamos, yo no me podía parar el lunes, hoy en la mañana, no. Bueno, el domingo, porque eso fue el sábado, un dolor de espalda. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la lección pasada de cavar hondo? Ahí hay que echarle el máximo esfuerzo. Nos mirábamos y todos estábamos chorreando de sudor, nos transformamos. Y es que no se puede construir en roca sólida si no se cava hondo. Luego nos dimos la tarea de meter piedras de todo tamaño, pero había unas grandotas que nomás las rodamos porque no las podíamos cargar. Y cuando terminamos un tramo, pues todo quedó cubierto. Parece que no pasó nada allí. Pero hay una cimentación ahí, ¿cuánto mide de ancho? 50 centímetros. Por 1,50 de alto, esa casa tiene cimiento para 2 pisos o 3. No se nota el cimiento, pero es el trabajo más pesado de una construcción. Es el más caro también y no se nota. Si tú no cavas hondo en la palabra de Dios para encontrar la roca de tu verdadera fe, tu casa va a quedar muy frágil, muy débil. Y no va a estar segura para que la habites tranquilamente. Cualquier viento, cualquier tormenta va a golpear la casa y va a quedar en ruinas. Todo por no hacer un poco más de esfuerzo y cavar hondo para construir sobre la roca. Jesús usaba ejemplos tan cotidianos en la vida de la gente para que entendieran esas verdades y a nosotros nos enseña cómo es que debemos trabajar nuestra vida espiritual de manera que tengamos cimientos fuertes para edificar nuestra casa, nuestra vida espiritual, que garantice crecimiento, madurez y fuerza para soportar las pruebas y las luchas. Y nunca será fácil. Y hoy estamos aprendiendo que una de las marcas del verdadero discipulado precisamente son las luchas. Jesús dijo, si cualquiera que no tome su cruz y me sigue, no es digno del reino de los cielos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, Mateo capítulo 7, Jesús concluye entonces este capítulo mencionando estos dos constructores que hicieron sus casas, uno en la roca y otro en la arena. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 6, hizo una afirmación paradójica y dice así, 9:6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, lo que el Señor Jesús quiere decir a través de Pablo, todos los que son judíos por fuera, no precisamente lo son por dentro. No todos los que por fuera se identifican como pueblo de Dios lo son por dentro. Podríamos decir entonces que no todos los discípulos son discípulos.
Todos los que al parecer son seguidores de Jesús no lo son en realidad. Podríamos incluso decir que no toda la iglesia, por lo que vemos, es la iglesia. En este capítulo de Mateo 10 que estamos estudiando, describe las marcas de un discípulo genuino. ¿Qué describe Mateo 10? Las marcas de un verdadero discípulo. Aquí vamos a mirar por lo menos unos 6 marcas, características distintivas de un discípulo genuino. Y la primera es que es como su Señor. La primera marca de un verdadero discípulo es que es como su Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo nos describe la palabra de Dios que es Jesús? Si tú y yo queremos ser un verdadero discípulo, tenemos que ser como el Señor. Es una medida muy alta para nosotros. Pero sin embargo, Dios cree que podemos ser como su Señor. En el versículo 24 y 25 de Mateo 10, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Lo que quiere decir que el verdadero discípulo tiene la marca distintiva de tener el carácter de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 11, vamos a mirar allí en el capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La gente, a los discípulos de Jesús los llamó cristianos, a los creyentes, quiere decir pertenecientes a Jesús. Eran pequeños Cristos que manifestaban su carácter y llevaban las marcas de su vida de Jesús en ellos. Qué tremendo compromiso tenemos, qué gran responsabilidad tener el carácter de Jesús. Un verdadero cristiano no solamente lleva el nombre de Cristo, sino que muestra las virtudes de Jesucristo. Un discípulo verdadero actúa como Cristo. Si somos nosotros verdaderos discípulos, tenemos las marcas de Jesús en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿tú te has examinado alguna vez a conciencia tu vida y has encontrado las marcas de Jesús en tu vida? ¿Has podido reconocer algunos en tu caminar que tienes desde que conociste a Jesús hasta el día de hoy? ¿Ha habido progreso en tu vida a través de los años? ¿Ha habido cambios? ¿Has encontrado una nueva virtud de Jesús desarrollándose en tu vida diaria? Porque podemos pasar años y años y no saber, no manifestar, y vivir la vida cristiana a veces como el montón la vive, nomás como una rutina, como una costumbre, sin preocuparnos por avanzar, sin dejar que Dios trabaje en nuestro corazón en áreas que necesitan cambiar. Entonces no podríamos llamarnos cristianos si así está pasando en nuestra vida. Y por eso yo les digo que es una verdadera responsabilidad y muy grande, porque no es solamente de llamarnos cristianos, sino de reflejar el carácter de Jesucristo. Él es nuestro hacedor, Él es nuestra vida. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo
5. Todos conocemos ese versículo en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno ¿está en qué? En Cristo. Y cuando dice está en Cristo, ¿qué quiere decir? Que tu vida camina como Cristo. Que tu vida es como Cristo. De modo que si alguno está, porque el asunto aquí es estar, que muchos no están en Cristo. Están caminando en sus propios conceptos, en sus propias ideas. Manejan el Evangelio al acomodo de su gusto. Ese no es ser un cristiano, ese no es ser un discípulo. Finalmente dice, las cosas viejas pasaron, pero para los discípulos que no están en Cristo nada pasa. Para el creyente verdadero y el verdadero discípulo, las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que hay cambios. Que hay cambios continuamente. Y esto es lo que debemos de buscar todos los días nosotros. ¿Qué cosa debemos buscar? Cambios. Oye, la semana pasada a este día, ¿tú notaste algún cambio en tu vida? Cuando tú verdaderamente quieres cambiar, Dios te va a poner de pronto en situaciones o circunstancias para probar a ver si tú has cambiado. Si tú vuelves a caer en la misma situación, en el mismo problema que atrás, entonces no ha habido avance. En esa área, posiblemente en otras, sí has cambiado. Pero el cambio debe ser integral también. Es progresivo, es cierto, lleva toda la vida el cambio, pero debe haber cambio continuo en nuestras vidas. Esa es la marca del verdadero discípulo, que es como su Señor. La segunda marca de un verdadero discípulo es, vamos a San Juan 15:20. San Juan 15:20. Y yo debo avanzar constantemente hacia adelante. ¿Cuál es un proceso donde también Dios está trabajando en nosotros? Aquí la diferencia es que siempre habrá una disposición de levantarnos y seguir adelante. Cuando no haya esa conciencia de necesidad y nos quedemos a gustos ahí atorados, pues ahí vamos a pasar la eternidad. Nunca va a haber nada. Pero el verdadero discípulo también conoce sus limitaciones y sabe que cuando falla, pues tiene que levantarse, tiene que seguir adelante. No puede detenerse allí porque entonces su vida está en un retroceso. Muy bien, San Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, a sus discípulos. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Una de las características de los verdaderos discípulos de Jesús es que somos precisamente Cristos. ¿Somos qué? Cristos. Otros, también como a Cristo, nos darán la misma respuesta que a Cristo. Jesús dice aquí donde leímos, a ver dónde leímos, Juan 15:20. versículo 20. Al final dice, si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a vosotros nos perseguirán. Ser cristiano genuino, mis queridos hermanos, es mostrar el carácter de Cristo y por lo tanto ser tratados también como a Él lo trataron. Cuando nos movemos en el mundo con un carácter semejante al de Cristo, el mundo va a reaccionar hacia nosotros de la misma manera en que reaccionaron hacia Jesús. Si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. Y esa es una característica distintiva de un verdadero discípulo. Si tú vives una vida cristiana muy cómoda, donde no tienes problemas, no tienes ataques, el mundo está complacido por tu forma en que vives, pues no eres un discípulo verdadero de Jesús. No te estás pareciendo a Jesús, porque cuando nos parecemos a Jesús, inmediatamente chocamos con la corriente del mundo.
Inmediatamente el mundo reacciona contra nosotros. Cuando esto te pase, dale gracias a Dios, porque estás caminando en la dirección correcta. Estás llevando el Evangelio como Cristo quiere y estás manifestando el carácter de Jesucristo. Si eres un discípulo genuino, mi querido hermano, que te identificas con Cristo Jesús, puedes esperar que el mundo te rechace. Si a Cristo lo rechazaron, a ti también te van a rechazar. A lo mejor ya lo has experimentado en tu trabajo. A lo mejor lo has experimentado en tu casa también. Y eso es normal. Nosotros llevamos un evangelio hostil, un evangelio difícil, un evangelio agresivo. Y como el mundo no está acostumbrado a ese estilo de vida, choca y se viene en contra. ¿Ven? Tercera característica de un verdadero discípulo se encuentra en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús está hablando y dice: no temáis a los que matan al cuerpo. ¿No temáis a quién? A los que matan el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Mi mente se fue hasta la sierra de Oaxaca, donde conocí hermanos que son perseguidos, que son golpeados y que han sido muertos por su fe. Jesús nos advirtió y nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, la tercera característica de un verdadero discípulo es que no le tiene miedo al mundo. ¿No qué? No le tiene miedo al mundo, pase lo que pase. No hay razón para tener miedo, porque como seguidor de Jesús, sabes que tú puedes cambiar los peligros que pudieran enfrentar en este mundo por las riquezas de su recompensa en el mundo eterno, en el mundo venidero. Y eso te da fuerza, eso te da entusiasmo y gozo para seguir aún en contra de la fuerza del mundo que viene contra ti. Amén. Los discípulos con gozo, escuchen, con gozo, hablan a la luz. Mateo 10:27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo. ¿Desde dónde? Desde las azoteas. O sea, aquí está muy claro diciéndonos que no le tengas miedo al mundo. Lo que hemos escuchado, a lo mejor en tinieblas, dice decirlo a la luz, y lo que has oído al oído, proclámalo desde las azoteas. Entonces, el discípulo verdadero con gozo habla en la luz y predica desde el terrado, desde las azoteas, sin preocuparse por los reproches o amenazas que pudiera sufrir. Es más, no hay razón para temer lo que pueda suceder. La palabra de Dios dice que ningún pajarito cae a la tierra sin la voluntad de Dios. Ningún cabello de tu cabeza se cae sin que Él conozca. Hablándonos Dios de que no debemos preocuparnos. Si Dios tiene conocimiento de lo que le pasa a los pajaritos de tus cabellos, dice la palabra de Dios que nosotros valemos más. Por lo tanto, entonces tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y aunque nos encontráramos en una situación de peligro, de persecución por el mundo, estamos en las manos de Dios. Miren, nosotros aquí, de veras que estamos en la gloria. Primero, porque tenemos una casa donde nos enseñan la verdad. Segundo, aquí no tenemos enemigos, como los que tienen los hermanos por allá en la sierra.
¿Cómo me gustaría llevarlos un día a todos ustedes? ¿No les gustaría ir? Sí. Se me está ocurriendo una idea. Déjenme orar. Sería bueno para que tuvieran una experiencia diferente y una nueva lección que aprender, porque se vive, no por lo que ves, sino por lo que vives. ¿Sí? Conocer a estos hermanos que no le tienen miedo al mundo, que no callan la verdad porque ha cambiado sus vidas, les ha dado una verdadera razón de vivir, y ellos lo proclaman cuando quieran tomar. La fe de ellos es enorme. Nos vamos a ver al lado de ellos comparados hasta el talón de los pies de ellos. Y quedas impactado, quedas impresionado. Y agradeces tanto a Dios por lo que tú tienes, porque Dios te ha dado a manos llenas. Ellos, con tantas limitaciones, con tantas carencias de la misma verdad que tú en abundancia tienes aquí, y que lo menosprecias, para ellos es manjar que quieren llenarse todo, de comerlo todo porque tienen hambre. Ojalá esto te ayude a reflexionar un poco para que no menosprecies. Miren, no sé si otra vez me da un poco de tristeza al ver el resultado de sus exámenes. Fíjense, de 49 alumnos que presentaron el examen, solamente pasaron 24, 25 reprobaron. Quisimos hacerlo más fácil, dándoles cuestionarios al final de cada lección. Las preguntas del examen salieron de ahí, de las que ustedes contestaron, viendo sus apuntes, escuchando el CD, y ni así. Creo que para la otra les voy a regalar el 10 mejor. A ver si esto calma su conciencia un poco. Y ya te reta que estudies y te metas en la palabra. Esa gente allá, hermano, nos dan tremendas lecciones en cuanto a aprender la palabra. Lo que a nosotros nos falta aquí es que tomemos conciencia de la importancia de cavar hondo en la palabra para aprender. Es un reto muy grande. Cuando salimos no vamos a hablar a piedras, a árboles. Les hablamos a la gente viviente, a la gente que tiene alma y que puede ir al cielo, puede ir al infierno. Entonces por eso es muy grande nuestra responsabilidad, porque Dios nos ha dado en abundancia. Al que mucho se le da, mucho se le pide. A lo mejor valdría mejor no estar aquí aprendiendo nada para que nada se nos pida. Pero una vez más, falta un compromiso muy serio de meterse en las escrituras, a la palabra, no solamente para pasar un examen, sino para aprender principios que van a fortalecer tu vida y que te van a dar herramientas para trabajar y servir a Dios de todo el corazón como lo quieres hacer. Ya me estoy enojando, mejor me callo. El verdadero discípulo no le tiene miedo ¿a quién? Al mundo. ¿Sí? Lo que escucha en tinieblas lo habla en la luz. Lo que ha oído lo publica en los terrados, sin preocuparse por ninguna amenaza que pudiera venir. Sabemos que nuestra vida está en sus manos y ahí está segura cualquier cosa que pueda pasar. Cuando el mundo es hostil y nos persigue, cuando el mundo se pone en contra y te dice que te hagas un lado, que te descarta, eso no te apachurra, eso no te desanima. El verdadero discípulo no tiene miedo porque se ha entregado completa y totalmente al señorío de Cristo, confiando a su cuidado, pase lo que pase, e incluso contra la hostilidad del mundo. Todo tenemos a la mano, todo está en nuestro favor, como para que echemos mano de todo lo que Dios nos ha dado, no tengamos miedo.
La cuarta característica de un verdadero discípulo es que es leal a su Señor. ¿Qué es qué? Leal. Aun cuando el calor del horno se aumenta, hablando de las aflicciones, hablando de las pruebas, hablando de las presiones, hablando de las persecuciones que se puedan desatar y nos pueden atacar. El verdadero discípulo confiesa abiertamente a Cristo. No se apachurra, no se amilana, no niega su fe tampoco, no se retracta. Se sostiene firme y proclama que Cristo es su Señor y su Salvador, no importan las circunstancias que esté pasando. Está dispuesto a ir hasta la cárcel, incluso a enfrentar la ejecución antes que negar a su Señor. Esa es la vida que yo veo allá en la sierra, allá en los ranchos metidos, en la selva, y que no viven como nosotros, con estas comunidades que tenemos. En la Biblia encontramos a un discípulo llamado Pedro que negó a Jesús. Sí lo negó, pero el Espíritu Santo todavía no estaba morando en él. Cuando él fue revestido del Espíritu Santo, su vida cambió de manera total y nunca más fue el mismo. Aún fue a la muerte, lo crucificaron. Él quiso que lo crucificaran de cabeza porque sentía que no era digno de morir como su Señor. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Son leales a su Señor y confiesan su fe, se sostienen firmes, proclaman a Cristo, sea cual sea la circunstancia que esté pasando. Este tipo de lealtad marca a las personas que Cristo confesará que le pertenecen. La quinta característica de un verdadero discípulo una característica central de un verdadero discípulo es una disposición a dejar la familia si es necesario. Miren, Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta es una afirmación de lo más dramático. Es como una espada que corta, que separa y que divide. El mismo hecho de que algunos confiesen a Cristo y otros lo niegan, indica que su venida causa divisiones. La familia, por ejemplo. Cuando un miembro se convierte al Evangelio, toda la familia se opone inmediatamente. Vivían en armonía todos antes de que ninguno conociera a Jesús, porque estaban en tinieblas. Todos iban al mismo rumbo, pero cuando uno abrió la luz de su entendimiento por el poder del Espíritu Santo y su palabra, y creyó, entonces la familia empezó a inquietarse y a molestarse hasta que lo rechazaron totalmente. La palabra, el Evangelio vino como una espada que corta, que separa y que divide. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento que cuando viniera el Mesías vendría a traer la paz. En Isaías 9:6 dice: un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, príncipe de paz, entre otras palabras dice príncipe de paz. Ellos conocían las maravillosas palabras de esperanza también que se encuentran en el Salmo 72, versículos 3 y 7, que habla de un rey justo que reina con paz. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya habían empezado a experimentar en su corazón esa paz, porque tan solo el hecho de que estuviera entre ellos sentían paz. Los discípulos pudieron haberse imaginado que seguirían predicando y todo el mundo caería a sus pies, porque el Mesías, el príncipe de paz que habían esperado por tanto tiempo, finalmente había llegado. Pero eso no era
el cuadro verdadero, porque el Señor les dijo: no se ilusionen, que mi venida ahora traerá paz. No he venido para dar paz, sino espada. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí Jesús describió el resultado directo de su venida. O sea, por un lado, sí, soy príncipe de paz, pero por otro lado va a haber una guerra representada con la espada. Miqueas capítulo 7. Vamos allí a Miqueas. ¿Se acuerda usted dónde está Miqueas? Oseas, ¿verdad? Ah, no. Después de Oseas. Después de Jonás. A ver. Capítulo 7, versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Los enemigos de dónde son? Los de su casa. El Antiguo Testamento veía al Mesías como rey de paz, pero también veían el potencial de división en su venida, porque algunos lo aceptarían y otros, incluso de la misma familia, lo rechazarían. La intervención de Dios en la historia mediante la reencarnación en Cristo Jesús iba a dividir, iba a fracturar el mundo en partidos que se pondrían uno contra otro. Esto es lo que pasa con la venida de Jesús y su evangelio. Martín Lutero dijo: si nuestro evangelio fuera recibido en paz, no sería un verdadero evangelio. Todos nosotros sabemos que él predicó en la Iglesia Católica Romana, pero eso no condujo a la paz, sino que creó la mayor ruptura en la historia de la religión. Hizo añicos el poder de la jerarquía católica romana y dio a luz la Reforma Protestante, que rescató el verdadero evangelio de aquellos que lo habían robado. Por lo menos en 3 lugares en Romanos, Pablo habló de la paz que Dios nos ha dado. Romanos 5:1, Romanos 8:6 y Romanos 14:17. Tú lo puedes leer después de pasar tu lección. Romanos 5:1, 8:6 y 14:17. Es verdad que en el corazón del que cree hay paz, pero en lo que toca al mundo solo hay división. ¿Cuántos de ustedes aquí fueron los únicos o los primeros en creer en el Evangelio en su familia? ¿Había paz en su corazón? Sí, pero no con sus familiares, ¿verdad? Ellos no tenían esa paz porque no conocen al Dios de paz. Y allí había choque. Allí había ruptura, allí había corte. ¿Sí? Te dejaron de hablar, te criticaron. Algunos te dijeron: haz de cuenta que no eres nuestro hijo y que te iba a dar la herencia, ni tampoco cuentes con eso. ¿Sí te pasó eso? Puede ser, hasta que te corran de tu casa, porque los enemigos son los de la propia familia. Entonces el Evangelio viene y parte, viene y rompe, viene y separa, y viene y divide. El Evangelio no es algo suave. Estamos aprendiendo cuál es el inmenso costo que tenemos que pagar para seguir a Jesús. Cristo trajo la paz de Dios al corazón del creyente, y algún día habrá un reino de paz también. Pero el Señor nos advierte a sus discípulos que va a causar división, que va a causar ruptura. El Evangelio hace esto. Número 1, es el fuego refinador que consume. Y cuando el calor consume, no es nada agradable. Número 2, trae la separación que hace
el pastor entre las ovejas y los cabritos, o sea, divide, separa. También trae el aventador del labrador, cuando echa al aire el trigo y el viento separa la paja o el tamo que se lo lleva el viento. La entrada de Cristo divide y separa. Si Cristo nunca hubiera venido a la tierra hubiera seguido en unidad, condenada al infierno. Pero cuando Él vino, salió la guerra. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 49, dice: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Qué dijo Jesús? Fuego vine a echar a la tierra. El versículo 51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, problemas, divisiones, separaciones. Vino el Señor Jesús a traer la espada y no paz, en el sentido de que vino para poner a algunos de los parientes en contra de los otros. Él nos estaba diciendo que si uno trata de ser un discípulo verdadero, tiene que estar dispuesto a crear división, incluso hasta en su propia casa. Por eso el principio que estábamos viendo aquí es que la característica central de un verdadero discípulo es una disposición a dejar la familia si es necesario. Y créanme que esto debe ser muy doloroso humanamente. Esto va contra todos nuestros instintos, porque queremos la paz en nuestra casa más que en cualquier otro lugar, ¿no es cierto? Claro, ese es nuestro refugio. Ahí es donde llegamos después de tantas luchas y trabajos en el día. Ahí es donde viven nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Pero cuando nos entregamos a Jesucristo, le seremos fieles aunque eso destruya nuestros hogares. Esto es muy radical, aunque destruya la colonia, aunque destruya las familias, aún hasta la nación, las ciudades. Si ese es el precio, el discípulo verdadero está dispuesto a pagarlo. Volviendo a Mateo capítulo 10, en el versículo 35, la palabra dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Quiere decir cercenar, cortar. Jesús está diciendo: voy a cercenar al hombre totalmente de su padre y todos estos parientes uno del otro. Voy a cortar a la familia de toda forma posible. Y esta es la peor ruptura que puede haber. No es tan malo cuando uno está mal con el vecino, con el jefe, con el amigo, con la sociedad, pero cuando sucede en la familia y su consagración a Jesucristo, quiere decir que se ve cercenado de sus familiares. Y la realidad empieza a incomodar. Su consagración de este discípulo a Cristo va contra su amor y necesidad de su familia. El amor de Dios es más grande y el amor a Dios es superior. Entonces su consagración del discípulo verdadero va contra todo su amor y necesidad que pueda recibir de sus familiares. Ser creyente y seguir a Jesús puede crear división en su propio hogar, pero esa es la marca del verdadero discípulo. Amén.
Aferrarse a Cristo Jesús casi siempre significa separarse de los familiares. A los familiares que lo rechazan, porque uno no quiere rechazar el Evangelio. Esta es una norma muy dura y muchos concluyen que es demasiado sacrificio lo que están haciendo. Algunas esposas no acuden a Cristo por miedo que su esposo lo deje, se separe de ella. Igual algunos esposos tampoco van a Cristo Jesús por temor a que su esposa lo abandone. Los hijos también no acuden a Cristo por miedo a su papá o a su mamá. Muchos no se ponen al lado de Cristo porque quieren mantener la armonía familiar. Pero Jesús dijo que el verdadero discípulo dejará a su familia si se ve obligado a tomar esa decisión. Está tremendo, ¿verdad? Esto es parte de negarse a uno mismo, aceptando de buen grado el alto costo de seguir a Jesús. El amor a la familia es fuerte y es de seguro el lazo humano más estrecho, pero no tiene el poder que tiene el amor a Cristo. Este amor a Cristo es tan fuerte que a veces rompe el vínculo familiar. Lo miramos en la vida de Caín y Abel. Abel era justo, Caín no lo era. Y Caín no pudo soportar eso, por eso mató a su hermano. Porque uno era justo y el otro no. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12 en adelante, dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esta escritura nos dice cómo la espada entra en un matrimonio cristiano. Si uno tiene una esposa inconversa y ella quiere seguir con uno, no hay que separarse de ella entonces. Si tienes un esposo incrédulo que quiere seguir contigo, permítele quedarse porque cierta satisfacción ocurre en ese lugar. Es decir, la bendición que Dios derrama sobre el creyente salpica al cónyuge inconverso de una manera temporal mientras vive al lado de esta persona que es creyente. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues dice, no está el hermano obligado a vivir en este tipo de servidumbre. Sepárese. Una vez que la espada cae, entonces Dios nos ha llamado a paz. Y si el no creyente quiere irse, pues hay que dejarlo ir, que se vaya. La manifestación de la verdadera fe es un compromiso que ninguna influencia puede torcer. Por supuesto, tú amas a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, pero si eres un discípulo genuino, tu sentido de lealtad a la salvación que se halla solo en Cristo Jesús es tan profundo, es tan hondo y de tan largo alcance que si fuera necesario dices no a tus seres queridos por amor a Cristo. ¿Cuántos han oído de Juan Bunyan? Ok. Él supo de esto de una manera muy especial. Las autoridades le dijeron que dejara de predicar, pero él contestó: no puedo dejar de predicar porque Dios me ha llamado a predicar. Lo metieron a la cárcel.
Fue tan valiente y fiel que dejó a su familia al cuidado de Dios. Siguió obediente al llamado de Dios y predicó hasta que lo encarcelaron. Fue a la cárcel donde él escribe esa magnífica alegoría del progreso del peregrino, que todos hemos visto o leído. Ha bendecido a tantas personas, tantas familias, a través de los años con sus enseñanzas sobre el camino de la salvación. Su familia sufrió sin él, pero Dios los cuidó. Mediante el sufrimiento, Dios logró obras poderosas en la vida de incontables personas. Juan Bunyan escribió en un apéndice a su autobiografía titulado Abundante Gracia para el primero de los pecadores. Y escribe esto: separarme de mi esposa y mis pobres hijos a menudo ha sido para mí en este lugar, cárcel, como arrancarme la carne de los huesos. Y eso no solo porque quiero mucho a estas misericordias, sino también porque a menudo he traído a mi mente las muchas adversidades, sufrimientos y necesidades que mi pobre familia debe enfrentar. Si es que me quitan de ellos, especialmente mi pobre hijo ciego, que está más cerca de mi corazón que todos los demás. Dice, ay, pensar en las dificultades que mi ciego sufriría, me rompía el corazón en pedazos. Con todo esto, recapacitaba y pensaba que debía aventurarlos a ustedes a Dios, así me tocara dejarlos. Dice, ay, me veía en esa condición como un hombre que estaba derribando su casa sobre la cabeza de mi esposa e hijos. Sin embargo, pensaba que debía hacerlo porque debía hacerlo. Tal vez un día tú tengas que tomar una decisión así también. Y lo harás porque has confesado a Jesucristo. Y eso ha sido un peso para tu familia. Pero esa es la manera de que demostramos la realidad de nuestra conversión. El que dice, no estoy dispuesto a hacer esa clase de sacrificio, no es un discípulo genuino. No es un verdadero discípulo. No puedes ser un discípulo y recibir salvación si tu familia significa para ti más de lo que Jesús significa. Solo una cosa es capaz más que la familia de desplazar a Cristo de su lugar en el corazón de una persona, y es el amor a su propia vida. Claro, uno debe estar dispuesto a escoger a Cristo y perder a la familia, pero ¿estarías dispuesto a escoger a Cristo y perder a tu familia? ¿A perder tu vida? Mateo 10:38. Mateo 10:38. Dice, el que no toma no es digno de mí. El que no toma ¿qué? Su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Habla de la negación total de uno hasta la muerte. El Señor está concentrándose realmente a lo que es un verdadero discípulo. A menos que estés dispuesto a tomar tu cruz y seguirle, no eres un verdadero seguidor de Jesús. Sin lugar a duda, has escuchado acerca de tomar tu cruz. Tu cruz no es tu coche. Tu cruz no es tu esposa, mucho menos tu suegra. Cuando Jesús dijo a sus oyentes que tomaran su cruz, esto significó para ellos solo una cosa: estar dispuestos a enfrentar la posibilidad de la muerte por amor a Él. Eso. Hoy tenemos tantas cosas
que los ponemos como cruz, y no es eso. Aquellos de antes lo entendían perfectamente bien. El general romano Varus, para dar a los judíos una lección, crucificó a más de 1000 de estos. Puso sus cruces por todos los caminos de Galilea, de modo que la gente los veía por donde quiera que fuera. Jesús estaba diciendo que para seguirle debemos estar dispuestos a pasar por la muerte más horrorosa que se puede uno imaginar. Y yo vuelvo a decirles, nosotros estamos en un paraíso. Nada de esto tomamos plena conciencia porque no vemos cruces por todos lados con hombres crucificados. Damos por hecho que Jesús fue crucificado, pero y nos imaginamos todo lo que implica pasar por esa cruz. Entregar la vida por seguir a Cristo no solo quiere decir dejar a la familia si es necesario, sino también entregar la vida. El mundo no debe intimidarnos y debemos estar dispuestos a confesar a Cristo en medio ambiente más hostil que pudiéramos tener. Los discípulos entendieron que tomar la cruz significaba estar dispuesto a morir cualquier clase de muerte. Quería decir abandonarse uno mismo al señorío de Cristo. El amor a Cristo tiene que sobrepasar la poderosa apelación del amor a la familia y el más poderoso instinto de conservación. Vamos al libro de San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 24, la palabra dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. El que protege su seguridad física negando a Cristo, bajo presión, va a perder su alma eterna, porque entonces tendrá que negar a Jesús. Pero si uno está dispuesto a perder la vida por causa de Cristo, hallará la vida eterna. El ser mártir no salva a nadie. Sin embargo, si tú eres un creyente, un discípulo genuino, no hay valor que te aleje de Cristo, pues sabes que el que confiesa a Cristo y muere por Él, sale mucho mejor que el apóstata que niega a Cristo Jesús y recibe la condenación eterna. Cuando las autoridades llevaron a Juan Bunyan ante los magistrados antes de encarcelarlo, Juan Bunyan dijo: señores, la ley de Cristo ha provisto dos maneras de obedecer: la de hacer lo que es mi conciencia, la de hacer lo que en mi conciencia creo que tengo que hacer activamente, y lo que no puedo obedecer activamente. Por eso estoy dispuesto a entregarme a sufrir lo que me hagan. Qué tremendo. Tenía razón. Si uno sirve a Cristo activa y agresivamente, pagará el precio. Pero es mejor perderlo todo aquí, acosado a lo mejor verbalmente por el mundo, perder incluso la familia y la vida, que abandonar a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. Gracias a Dios, no es que necesariamente tengamos que hacer esto o este tipo de sacrificio, pero si somos realmente de Cristo, llegado el momento, sabemos que lo vamos a hacer. Bajo esta verdad de ser un discípulo de Cristo, parece que el camino está lleno de sacrificio y amenazas. Y así es. El Evangelio no es fácil. El verdadero discípulo
recibe su recompensa. Cuando traemos la espada que separa, a un lado quedan los inconversos, pero al otro lado quedan los creyentes. Cuando predicamos, vivimos y damos nuestro testimonio gracias a Dios, algunos responden con genuino arrepentimiento y fe de negación propia. Todo es tan brillante para estos como lo es tan oscuro para aquellos que se inconversos. No todos van a rechazar el mensaje del discípulo. Algunos van a creer y recibir a su Señor, y puesto que tienen limitada capacidad para recompensar su fe, el Señor lo hará por nosotros. Lo importante es que seamos ese instrumento que Dios quiere usar. Volvemos a Mateo capítulo 10, en el versículo 40. El versículo dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto quiere decir que tú llegas a ser un agente activo en pos de que los hombres reciban a Dios mismo. ¿Podrías tú imaginarte un privilegio más grande que esto? Nosotros no salvamos a nadie, es cierto, sino que Dios nos usa como un instrumento para perdonar y reconciliar consigo para siempre las personas. Es realmente grande el concepto de que Dios se valga de una frágil vasija humana para salvar a otros. Mateo 10:41 dice que el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto es un principio divino tremendo. Un profeta es lo que dice, escuchen bien, un profeta es lo que dice y un justo es lo que es. Así que entonces las dos cosas hablan de la misma persona. El verdadero discípulo vive en lo que dice. Amén. Habla la verdad del Evangelio y vive una vida justa. Cuando tú representas a Dios mediante tu vida y tus labios por tu habla y manera de vivir, los que te reciben recibirán la recompensa que tú recibes. Esto es cierto para el pastor, para el maestro, para el misionero, para el evangelista o cualquiera que represente a Cristo. El que recibe al que le habla participará de la recompensa de esa persona. Si el Señor me da una recompensa por hablarte de Cristo, te dará también a ti la misma recompensa por recibirlo. Entonces somos partícipes de lo mismo. Entonces tenemos que confesar a Cristo ante los hombres. Debemos pararnos con intrepidez y no suavizar tu testimonio. No te avergüences jamás de Jesucristo, tampoco diluyas su verdad. Deja que tu vida sea una fuente de recompensa para otros. Discípulo así entonces es una persona que determina las circunstancias futuras de otros. Hasta el menor de nosotros comparte con el mayor lo que Dios hace al bendecirnos. Te voy a contar esto. Había un muchacho en un pueblo rural. Después de grandes trabajos y luchas, llegó al ministerio este joven. Durante sus estudios, un zapatero del lugar le había ayudado. Era un hombre sencillo pero bien preparado y amaba a Dios de todo corazón este zapatero. Con el tiempo este joven que él había ayudado recibió su ordenación. En ese día de su ordenación el zapatero le dijo: joven, siempre tuve en el corazón el deseo de ser ministro del Evangelio, pero las circunstancias de mi vida nunca me lo permitieron. Tú estás haciendo lo que siempre fue mi sueño no realizado. Quiero que me prometas algo, le dijo.
quiero que me dejes hacerte un par de zapatos gratis. Y quiero que los lleves cuando subas al púlpito a predicar. Así sentiré que estás predicando el evangelio que yo siempre quise predicar parado en mis zapatos. Somos constructores de puentes. Ser un discípulo de Jesucristo es fantástico, es maravilloso. Uno llega a ser fuente de conflicto para algunos en el mundo, pero también una fuente de bendición para otros. Imagínense el gozo de este zapatero cuando mira a aquel que le ayudó parado atrás del púlpito predicando en los zapatos que él le regaló, pensando que era él. Nosotros debemos orar que estemos siempre dispuestos a seguir al señorío de Cristo, cueste lo que cueste. Cristo llama a sus discípulos a dar sus vidas y construir puentes para que otros crucen a la presencia de Dios. Y si tú eres un verdadero discípulo, estarás dispuesto a hacer precisamente eso. Sé un constructor de puentes. Sé un zapatero.